y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. En esta noche nos sentimos felices de estar juntos nuevamente. ¿Cuántos se sienten contentos en este día? A ver. Ok. Vamos a iniciar hoy un estudio fascinante. Todo lo que la Biblia enseña es bueno. La palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar, para redarguir. Vamos a buscar nuestro primer pasaje en esta hora en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Esto es Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15 y 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así: desde niño has conocido las sagradas escrituras. Ellas te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Aquí dice que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil. Pero si bien toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, el estudio de la profecía es especialmente fascinante. Y el apóstol San Pedro escribe en su epístola, Segunda de Pedro, y nos dice cuán importante es el estudio de la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, en la página 1031, página 1031. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: además tenemos la palabra profética más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Tenemos la palabra profética, y que dice aquí, más segura. La palabra profética más segura. Y dice que hacemos bien en estar atentos a la palabra profética, porque es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que Cristo venga. Él nos guía a través de su palabra. Y entonces dice en el versículo 20, en primer lugar debes saber que ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta. Noten, ninguna profecía es de interpretación privada. O sea,
ningún profeta escribió lo que a él se le antojó o dijo, esto quiere decir tal y tal cosa, porque él le pareció que era así. Dice aquí los versículos 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que lo primero que tenemos que entender al estudiar profecía es que no debemos darle a la profecía nuestra propia interpretación privada. ¿Y cómo entonces podemos entender la profecía? Si yo leo algo y la profecía trae muchos símbolos, ¿ok? Dios utiliza símbolos para hablarnos a través de la profecía. Por ejemplo, hoy vamos a entrar a estudiar la primera profecía de una mujer sentada arriba de una bestia. Se habla de reinos, se habla de poderes, se habla de aguas, se habla de montes, pero no se refieren específicamente a montes literales. No se refiere a una mujer literal, son símbolos que se utilizan. Dios utiliza símbolos en lenguaje profético. ¿Cómo sabemos lo que esos símbolos significan? How do we know how to interpret prophecy? ¿Cómo sabemos? Can I just get up here and say, this means this and this and this? ¿Puedo yo pararme y decir esto significa tal y cual cosa? Ahí dice que no. La Biblia es su propio intérprete. Y para entender la profecía vamos a ver cómo es que podemos entenderla. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Y vamos a ver cómo es que se lee la profecía, cómo se estudia la profecía. Lo van a encontrar en la página 604. Dice allí en el versículo 13. Así la palabra del Señor le será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. El Señor quiere que nosotros quedemos enganchados, enlazados, presos con su palabra, que la pongamos por obra. Pero dice que para entenderla tenemos que leer precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. En otras palabras, cuando leemos algo y no le entendemos, busquémosle en otra línea, en otro renglón, en otra frase, para poder entender, comparando renglón con renglón, línea con línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así es como vamos a estudiar la profecía. Vamos a dejar que la Biblia sea nuestro propio intérprete. En esta noche vamos a iniciar con una profecía muy interesante. Para algunos de ustedes puede ser que ya la conozcan, pero para otros va a ser algo totalmente nuevo. Lo que vamos a estar estudiando durante esta semana mayormente es el libro de Apocalipsis,
que es el libro profético por excelencia. Sin embargo, la primera noche vamos a estudiar una profecía que nos va a dar un vistazo general de la historia de este mundo y nos va a mostrar que en verdad Dios conoce el futuro de antemano. Vamos a buscar en esta noche en el libro de Daniel. Vamos a buscar en el libro de Daniel y vamos a estudiar nuestra primera profecía en el día de hoy. Vamos a comenzar leyendo la historia y entonces luego con la computadora vamos a ver la profecía. Comenzando con el versículo 1 en adelante, dice así. En el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño que turbó su espíritu y no pudo seguir durmiendo. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido un sueño que los ha turbado, que los ha molestado y no pudieron seguir durmiendo? Ok, eso le pasó a Nabucodonosor. El rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le mostrasen su sueño. Vinieron pues ante el rey y el rey les dijo: tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Los caldeos entonces le dijeron al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y mostraremos la interpretación. Me voy a detener un momentito allí. ¿Notaron ustedes en qué fecha tuvo el rey Nabucodonosor este sueño? ¿Qué fecha fue? El segundo año de su reinado. Ahora, Nabucodonosor es un personaje histórico muy famoso, el fundador del neoimperio babilónico. En realidad, el fundador fue su padre Nabopolassar, un rey famoso en la historia. Su hijo, Nabucodonosor, fue un gran general que conquistó muchas naciones. Su padre murió repentinamente y él estaba en una guerra de conquista. Le mandaron a avisar que tenía que volver rápido y él abandonó la guerra de conquista y volvió a Babilonia para tomar el trono. En su segundo año de reinado, esto fue en el año 605 antes del nacimiento de Cristo. Antes de Cristo. Estamos hablando de lo que vamos a leer ahora. Fue escrito por el profeta Daniel hace 2600 años atrás. En el año 605 subió al trono Nabucodonosor. El segundo año de su reinado fue en el 604 antes de Cristo, o sea, faltando 604 años para el nacimiento de Cristo. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio ahora a través de las diapositivas. El sueño de un antiguo rey. Gracias. Lo que están viendo ustedes allí es las murallas de la antigua Babilonia. Se conoce como la puerta de Ishtar. La ciudad de Babilonia, capital del imperio neobabilónico, era una ciudad impresionante. Allí pueden ver la famosa puerta de Ishtar, esa que está en azul. Era una gigantesca puerta recubierta de azulejos azules con leones dorados. El río de Éufrates le pasaba por el centro de la ciudad, como ustedes pueden ver. Y allá pueden ver el famoso Sigurat, la torre de Babilonia, los palacios del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se acostó preocupado y tuvo un sueño.
Cuando se despertó no podía recordar el sueño. Y como ya vimos, mandó a llamar a los astrólogos. Los astrólogos dicen que saben interpretar sueños, ¿verdad? A los psíquicos, a los magos, a los adivinos y a los caldeos. Él les dijo: soñé un sueño, quiero que me digan cuál fue el sueño. Los magos y astrólogos le dijeron: dinos el sueño y nosotros te vamos a decir lo que significa. El rey respondió, versículo 5: el sueño se me ha ido, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. ¿Ok? Esto sucedió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Como ya vimos, querían que le declarasen sus sueños. Se presentaron delante del rey y el rey les dijo: tuve un sueño, mi espíritu se ha turbado, no entiendo el sueño. Y ellos le dijeron, los sabios, los astrólogos: dinos el sueño. Como no pudieron, el rey dijo: si no me dicen el sueño, los voy a mandar a ejecutar y voy a destruir, sus casas van a quedar en ruina. Ahora uno dice: bueno, qué drástico por un sueño. Pero saben, el rey estaba manteniendo a toda esa gente, pagándoles, y supuestamente eran adivinos, supuestamente eran astrólogos, supuestamente eran psíquicos. Y los psíquicos dicen que saben todo, que le pueden leer su vida. ¿Por qué entonces no le podían decir el sueño que él había soñado la noche anterior? El rey estaba furioso. Entre los sabios del reino había un joven que se llamaba Daniel. Daniel era un joven hebreo. Había sido tomado cautivo en una de las conquistas del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor había tomado Egipto, había tomado Palestina, había tomado 120 naciones, había dominado. Entre una de esas naciones estaba Israel con su capital Jerusalén. Eso está en el capítulo 1 del libro de Daniel. Y cuenta cómo llevó cautivos a varios jóvenes de la realeza, a varios jóvenes descendientes de los reyes, príncipes. El plan del rey Nabucodonosor era entrenar a esos jóvenes, educarlos en Babilonia y luego mandarlos para que reinasen en su nación. Pensaba que así la gente los iba a aceptar mejor porque eran de su propio pueblo, pero ellos iban a ser leales a Babilonia, que era el imperio que los había dominado. Entre esos estaba Daniel y sus 3 compañeros. Sin embargo, estos jóvenes eran adoradores del Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Y ellos no estaban con los magos, astrólogos y adivinos. Sin embargo, como eran parte de la corte del rey, el rey se enfureció, los mandaron a matar, y entre ellos estaba Daniel. Daniel habló con Arioc, el que estaba como capitán de la guardia, que había sido mandado a matar a los sabios de Babilonia. Si ustedes leen allí, en el versículo 15, Daniel 2:15 dice: dijo a Arioc, capitán del rey: ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? ¿Por qué manda matar a todos? Y Arioc le explicó lo que había a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey tiempo para mostrarle la interpretación. Daniel le dijo: dame tiempo y yo te prometo que te voy a decir el sueño y también la interpretación. Luego entonces Daniel regresó, habló con sus compañeros y les dijo: nuestra vida está en peligro. El rey nos ha mandado a matar a todos los sabios de Babilonia. Tenemos que pedirle al Dios del cielo que nos revele el sueño que tuvo el rey. Y Daniel oró, le pidió al Dios del cielo que fuera propicio con ellos. Dice allí, en el versículo 17, Daniel volvió a su casa, explicó el caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías,
y los instó a implorar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Dice el versículo 19, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó al Dios del cielo. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, inteligencia a los entendidos. Revela lo profundo y escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te agradezco y te alabo, porque me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. ¿Saben? Cuando uno ora, las cosas cambian. Tú puedes estar bajo el problema más grande que tenga. Daniel estaba en un problema tan grande que hasta su vida estaba de por medio. Y sin embargo oró y Dios tuvo la solución. Escucha, amigo, amiga, no importa en qué problemas tú estés, Dios puede ayudarte. Dios puede darte la respuesta a tus oraciones. Confía en Él. Y así Daniel ahora se presenta delante del rey y le dice: oh rey, versículo 24. Daniel fue a ver a Arioc y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame delante del rey y yo le daré la interpretación de su sueño. Entonces Arioc llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo: encontré a un hombre entre los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿eres tú capaz de decirme el sueño que yo vi y también su interpretación? Y miren lo que le dijo Daniel: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni psíquicos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo, alabado sea su nombre. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y Él ha hecho saber lo que va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el futuro. Dios le reveló lo que habría de venir en el futuro. Y ahora Daniel comienza a contarle al rey Nabucodonosor lo que él vio. Dice así: rey, versículo 29. En tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Ahora noten, Daniel no solamente le va a decir al rey lo que soñó, sino hasta le dice lo que el rey estaba pensando cuando se fue a acostar. Imagínense, la gente dice que los psíquicos te pueden decir todo. Lo llamé por teléfono al número 900 y me dijo toda mi vida. El único que puede decirte toda tu vida es Dios. Los psíquicos adivinan, atinan, pero Dios sabe. A veces los psíquicos dicen cosas, a veces dicen cosas que son ciertas, pero a veces tienen una ayudita de alguien que no es Dios. No vamos a entrar en ese tema en esta noche, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que también el diablo tiene poder para revelar cosas. El diablo sabe muchas cosas. Y él también le da poder a sus seguidores.
Ahora miren lo que le dice Daniel al rey. Tú estabas pensando qué sucedería en el futuro y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me fue revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo notifique al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Rey, lo que tú viste fue una estatua, una imagen majestuosa, enorme, muy brillante. Esta estatua estaba de pie y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era ¿de qué? De oro fino. Los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahora miren qué interesante. Mientras tú mirabas los pies, una piedra fue cortada no con mano humana, sin ninguna mano, y golpeó a la estatua en los pies de hierro y de arcilla y los desmenuzó. También fueron desmenuzados el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del verano que el viento lleva sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la estatua llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos al rey también su ¿qué? Su interpretación. Ahora imagínense al rey Nabucodonosor escuchando a Daniel. Daniel cuando le dice al rey, rey, cuando tú te acostaste estabas pensando qué pasaría en el futuro. Y el rey dice, that's right. Eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Eso es. Y ahora el rey escucha a Daniel y le dice, ¿viste una estatua? Y el rey dice, eso era, no me acordaba, pero era una estatua así, me impresionó tanto esa estatua. Y Daniel le dice, la cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata. Y el rey dice, sí, eso era. Síguele, síguele. Las piernas de hierro. Y una roca hirió a la imagen y la destruyó. El rey dice, exactamente ese fue mi sueño. Ahora el rey tenía confianza, porque si Daniel le pudo decir lo que él soñó, seguramente le iba a poder decir también qué, lo que significaba ese sueño. Y ahora Daniel comienza a explicarle al rey. Y le dice, tú, oh rey, versículo 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Noten, Daniel le dice al rey, si tú tienes poder, si tú tienes dominio sobre todas las naciones, fue porque el Dios del cielo te dio ese poder y te dio ese dominio. Tú eres aquella cabeza de oro. Y el rey se sintió orgulloso, imagínense, de esa estatua tan brillante, tan gigantesca e impresionante. Él era la cabeza de oro. Pero ahora Daniel sigue hablando y le dice, después de ti se levantará otro reino. Ahora noten, la cabeza de oro representaba ¿a quién? A Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Representaba
su reino. El imperio babilónico gobernó desde el año 605 hasta el año 538 antes de Cristo. Toda la tierra conocida de aquel entonces le estuvo bajo su dirección. Por cierto, en esa tablilla cuneiforme es el tipo de escritura babilónica que se encontró en las ruinas de Babilonia. Se encuentra un escrito donde dice que tu reino, oh Nabucodonosor, perdure ¿para qué? Para siempre. El rey hubiera querido que Babilonia durara para siempre, pero Daniel le explicó que eso no iba a ser así. Noten, Nabucodonosor ocupaba el lugar territorial que ahora ocupa ¿qué nación? Irak. Él tenía el deseo de dominar al mundo. Ese fue el primer rey de Babilonia, Nabucodonosor, del neoimperio babilónico. El mismo sueño que tenía Saddam Hussein. Por cierto, Nabucodonosor era el héroe de Saddam Hussein. Irak, Master of his universe. Eso es lo que él quería llegar a ser. Saddam Hussein aparentemente seguía los pasos de su héroe Nabucodonosor, tal cual como lo cuenta el libro de Daniel. Sin embargo, el rey de Babilonia y su reinado no duró para siempre, igual que Saddam Hussein. Llegó a su fin. En el año 538, el imperio babilónico cayó en manos de otro imperio. Y así el Señor revela el futuro. Daniel le dice al rey Nabucodonosor: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, representado por la plata. Primero venía el oro, después seguía ¿qué? La plata. Un reino inferior al tuyo. No iba a tener la misma gloria, la misma esplendidez que el reino de Babilonia, pero Babilonia no iba a durar para siempre. Otro reino tomaría su lugar. ¿Cómo se cumple esta profecía de los brazos y pechos de plata de la imagen? ¿Cómo se cumple? En el año 538, dos naciones se unieron para pelear contra los babilónicos. Unos se llamaban los medos, vivían en las montañas de Persia, al norte. Y los otros se llamaban los persas. Esas dos naciones se unieron para formar una coalición en contra de Babilonia. Y avanzaron contra Babilonia y finalmente la tomaron. El último rey de Babilonia, nieto de Nabucodonosor, se llamaba Belsasar. Y Belsasar estaba en una tremenda fiesta esa noche, cuando la ciudad de Jerusalén fue tomada. La ciudad de Babilonia fue tomada. Esa noche, en medio de la fiesta, apareció una mano que escribía en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Esa mano, una mano sola escribiendo en la pared, espantó al rey. Y el rey mandó a llamar a que le dijeran qué quería decir eso. Y nuevamente la reina, la abuela de Belsasar, le dijo: mira, cuando tu abuelo era rey en esta nación, antes que él muriera, había un hombre sabio. Todavía él está aquí en el reino. Mándalo a buscar, porque él te puede interpretar eso que dice. Su nombre es Daniel. Y así Daniel vino e interpretó lo que decía la mano que escribió en la pared. Y lo que decía era: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Eso lo pueden leer en Daniel capítulo 5. Tu reino es quebrantado
y es dado en manos de los medos. A ver, vamos a leerlo. Eso está en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Versículo 24. En su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La interpretación es: Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que viene de Uparsim, tu reino ha sido roto y es dado a los medos y a los persas. Y dice: en esa misma noche, versículo 30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino cuando tenía 62 años de edad. La profecía se cumplió exacta como Daniel le había dicho hacía más de 50 años atrás al abuelo de Belsasar. Tu reino no va a durar para siempre, se levanta otro reino inferior al tuyo que tomará tu lugar. Y así Daniel interpreta la escritura. Mene, Tekel, Parsin, tu reino ha sido dividido o roto y será dado a los medos y a los persas. Por cierto, el rey de los medos y los persas fue Darío, pero se unió. Ciro era persa, Darío era medo. Y Ciro, el rey de los persas, fue mencionado 150 años por nombre antes de su nacimiento en la profecía del profeta Isaías. No les voy a contar cómo tomaron la ciudad de Babilonia, pero simplemente sepan que como el río entraba por debajo de la muralla, desviaron el río bajó en su nivel, pasaron por debajo de la muralla los soldados, entraron y tomaron la ciudad. Por sorpresa, se metieron dentro y así tomaron la ciudad, la incendiaron y mataron al rey Belsasar, el último rey de Babilonia. Todo eso está descrito en un cilindro de escritura cuneiforme antiquísimo que viene de la época de los persas. Se llama el cilindro de Ciro. Son cosas que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas que comprueban el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que el segundo reino representaba a los medos y a los persas. Noten, dos brazos unidos por el pecho, dos naciones que se unieron para derrocar a los babilonios. Ahora, la profecía sigue con los muslos de bronce: oro, plata, bronce, hierro y arcilla. Cabeza, brazos y pecho, vientre y muslos, piernas y los pies de la imagen. Le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: otro tercer reino de bronce dominará toda la tierra. Saben, tampoco los medos y los persas iban a durar para siempre. El tercer reino que se levantó fue por el mando de un general que llegó a ser famoso en la historia. Ustedes conocen su nombre. Este hombre se llamaba Alejandro, ¿cómo? Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el primer rey de los griegos. Grecia fue este próximo imperio que dominó. Los griegos usaban el bronce en sus corazas, en sus escudos. ¿Saben cómo peleaban? Por cierto, el bronce representa a los griegos. Los escudos de bronce, ellos siempre salían a pelear con el sol en contra. Tenían los escudos cubiertos de un lienzo negro. Pero cuando sonaba la trompeta, al mismo tiempo todos arrancaban la cobertura de sus escudos de bronce y los ponían como que fuera un espejo
reflejando contra sus enemigos. Los enemigos se tenían que cubrir el rostro porque no soportaban la luz del sol que les daba como reflector sobre su cara y no podían ver. Y mientras ellos estaban confundidos, tapándose el rostro, los griegos les caían encima por sorpresa y así vencían. Así vencieron en la batalla de Gránica a los medos y a los persas. Dice la historia, estoy convencido de que no hubo nación, ciudad ni pueblo donde no se conocía el nombre de Alejandro Magno. Me parece que había una mano divina presidiendo sobre su nacimiento y sus acciones. Así dice el libro de historia, el capítulo 12 del libro número 16. Y Alejandro Magno tomó el poder en el año 331 a.C. y el imperio griego habría de dominar al mundo de aquella época hasta el año 168. 150 años de dominio de los persas. Pero la profecía no termina allí. Luego de el bronce seguía ¿qué metal? Las piernas de hierro. Le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y todo lo pulveriza, así este reino pisoteará, desmenuzará y destruirá todo. El cuarto reino o imperio mundial es el imperio de los romanos. Y los romanos, la nación más poderosa, el imperio más grande y el que duró más tiempo en la antigüedad. Casi 700 años dominaron al mundo. Todavía hasta el día de hoy, las ruinas del imperio romano son impresionantes. Lo que están viendo aquí es la entrada, lo que se conoce como la Vía Apia. Son ruinas, pero todavía impresiona ver los edificios de hace más de 2000 años atrás. Los romanos gobernaron al mundo desde el 168 antes del nacimiento de Cristo hasta la mitad del siglo IV. Imagínense, 700 años de dominio fue en la época del Imperio Romano cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, gobernador romano de la provincia de Judea de los romanos. Fue una guardia romana la que crucificó a Cristo. Fueron los soldados romanos los que lo clavaron en la cruz. Fue una guardia romana la que guardó su tumba. Los romanos eran los que dominaban el mundo en esa época. Dice el cardenal Gibbons en el famoso libro El derrumbe y la caída del Imperio Romano: las imágenes de oro, de plata, de bronce que podría representar las naciones y sus reyes fueron quebrantadas por la monarquía romana de hierro. El hierro representa a Roma. Pero ahora terminemos con los pies de la imagen. Dice que los pies de la imagen eran ¿de qué? De hierro mezclado ¿con qué? Con barro. Volvamos otra vez al capítulo 2 del libro de Daniel. Le dijo Daniel al rey Nabucodonosor: lo que vistes de los pies de la imagen, en parte de hierro, versículo 41. Los pies y los dedos que viste en parte de arcilla y en parte de hierro, significa que el reino se dividirá. Así como viste hierro mezclado con arcilla, algunos serán fuertes y otros serán débiles. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte será frágil. Y lo que viste del hierro mezclado con arcilla significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro o la arcilla. Noten, en parte de hierro y en parte de barro significa que este reino estará ¿qué?
dividido. Ahora, ¿cómo sabía Daniel que primero iba a venir un imperio, Babilonia, y luego iba a seguir otro, Medo-Persia, y luego iba a seguir otro, Grecia, y luego iba a seguir otro imperio, Roma, 4 imperios, y luego no iba a venir otro imperio, sino que el reino se iba a ¿qué? A dividir. Solo Dios le pudo haber revelado algo así, siglos antes de que sucediera. Las tribus bárbaras invadieron el imperio romano. Se les llamaba bárbaras porque hablaban otro idioma y sin embargo eran bárbaras, sanguinarias. Algunos de los reyes o de los generales, de los hunos, de los, ¿se acuerdan de Atila? No sé si han visto la película, terribles, eran sanguinarios. Tomaron el imperio romano y lo desmembraron. Noten, se dividió el imperio. Las tribus de los alamanes, los burgundios, los francos, los lombardos, los sajones, los suevos, los visigodos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son? 7. Más érulos, vándalos y ostrogodos que ahora ya no existen. ¿Cuántos son en total? No, no son 9. Son 10. ¿Cuántos dedos hay en los pies? 10 dedos. El reino se dividió en 10 partes. Eso lo confirma la historia. Y así tomaron la ciudad de Roma también y desmembraron el imperio romano. Aquí pueden ver la división del imperio romano por las tribus bárbaras. Los anglosajones, lo que ahora es Inglaterra, los francos, lo que ahora es Francia, los suevos, allí a la izquierda, lo que ahora es Portugal, los visigodos, lo que ahora es España, los érulos, lo que ahora es Italia, alamani, los que ahora son Alemania, vándalos al norte de África, lombardos y ostrogodos y burgundios. 10 divisiones del imperio romano. Ahora noten, ¿por qué un lugar que es tan pequeño como Europa, mucho más pequeño que los Estados Unidos? El territorio es 1/5 parte de los Estados Unidos, tiene tantas naciones, tantos países, tantos idiomas en un territorio tan pequeño. La profecía decía que el reino iba a estar dividido. Y en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, por medio de casamiento. Y así fue. Todas las naciones de Europa trataron de emparentarse entre sí para poder unirse y mantener el poder. Y sin embargo, ni eso previno que viniera la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. Las naciones siguieron divididas, aunque se unieron por medio de alianzas humanas. Y aquí pueden ver las casas reinantes. El castillo de Frederiksburg en Dinamarca. Aquí pueden ver, dentro de ese castillo está el árbol genealógico de todos los reyes de Europa, de Francia, de Alemania, de España, de Italia. Estaban todos emparentados entre sí, tal cual como Dios le reveló a Daniel 600 años antes que Cristo naciera. Más de 1000 años antes que esto sucediera, Dios le reveló que se iban a tratar de unir por medio de casamientos, de alianzas humanas, pero no se pegarían el uno con el otro, así como el hierro no se pega con el barro. Se mezclarán con simiente humana. Y ahí pueden ver cómo se fueron uniendo, pero no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, ha habido muchos hombres que han tratado de unificar el imperio romano otra vez, de unificar a Europa. Por ejemplo, Luis XVI de Francia trató de tener un imperio y Francia ser la cabeza de toda Europa. No lo logró. El zar de Rusia trató de dominar toda Europa y no lo logró.
Napoleón Bonaparte trató de dominar toda Europa, pero no lo logró. Carlomagno, el que ven aquí, Carlomagno, trató otra vez de tomar toda Europa y dominarla, pero no lo logró. Napoleón Bonaparte tampoco lo logró. Más en nuestra época, Adolfo Hitler trató de dominar toda Europa, pero no lo logró. La profecía decía, no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se pega con el barro. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y por más que los hombres han tratado de lograr la unificación de Europa, no se ha podido lograr. Ahora escuchen, con el mercado común europeo están tratando de unificar toda Europa otra vez. Una moneda, una religión, un gobierno. La Biblia dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se pega con el barro. Ahí pueden ver. Ese es Napoleón Bonaparte. La batalla de Waterloo. Dicen que tuvo una derrota tremenda y algunos le dan la culpa a la nieve, al invierno, por lo cual perdieron la guerra, que les hubiera dado el dominio de toda Europa. La verdad que no fue ni por el frío ni por la mala estrategia militar, fue porque la palabra de Dios decía que no se pegarían. La famosa batalla de Waterloo. Vamos a ir un poquito más adelante. Ahora estamos viviendo en la época de la Europa dividida. Las naciones de Europa, representadas por los 10 dedos de los pies, algunas fuertes como Alemania, Inglaterra, otras más débiles como Suiza, Austria, Holanda. Sin embargo, la profecía no termina allí. La Biblia dice que mientras estaban mirando la imagen, con una mano no humana se cortó una piedra del monte. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, el sueño es verdadero y también fiel su interpretación. Pero ahora vamos al final de esta profecía. Daniel capítulo 2 y versículo 45. Eso que viste que de el monte fue cortada una piedra sin mano alguna, que desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, significa que el gran Dios del cielo ha revelado al rey lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ese reino no será entregado en manos de ningún otro. Desmenuzará y pondrá fin a todos los demás reinos de la tierra, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Ahora nota, esta piedra no cortada con mano, que viene y destruye la imagen, representa el reino de ¿quién? El reino de Dios que Él va a establecer. Dice Daniel, en los días de esos reyes justamente son los reyes de la Europa dividida, las naciones de Europa. Toda la imagen representa la historia de la humanidad. Noten, la cabeza de oro, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, dos piernas, Roma de Oriente y Roma de Occidente, con dos capitales. Roma, capital del Imperio Romano de Occidente, y Constantinopla, capital del Imperio Romano
de oriente. Por eso son dos piernas de hierro. Y los pies. Toda la historia se ha cumplido y ahora estamos viviendo en la época de los dedos de los pies. Alguien dijo, ya no estamos ya ni en los dedos, estamos en la punta de las uñas. Al final mismo de la historia de este mundo, dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. La roca representa ¿qué? El reino eterno de Cristo Jesús. Como ya hemos estudiado la semana pasada, Él dijo, vendré otra vez. Va a venir acompañado de millares de ángeles y va a venir a establecer su reino eterno que va a durar para siempre. Yo quiero ser ciudadano del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes del cielo, quiero estar listo para el día de su venida. Ahora, hemos visto hoy la historia de la humanidad. ¿Quién sino a Dios se le podría haber imaginado en una estatua dar toda la historia? Usted puede ir a cualquier libro de historia y va a ver que lo que hemos visto en esta noche así es. Si tú te acuerdas de cuando ibas a la escuela y te enseñaron de los babilonios, de los medos y los persas, de los griegos, Alejandro Magno, de los césares romanos y finalmente la invasión de las tribus bárbaras, las naciones de Europa, Carlomagno, Carlos V de España, Napoleón Bonaparte y finalmente la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, toda la historia descrita en solamente una imagen. Solo el Dios del cielo pudo revelar algo así. Yo te pregunto a ti, si se cumplió toda la historia de la imagen, ¿se va a cumplir también la última parte? ¿Qué es lo que falta por cumplirse de esta profecía? La última parte. La venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del cielo va a levantar un reino que va a perdurar para siempre. Hemos visto la primera profecía. Esta nos va a servir de base para entender lo demás que viene. Porque si ustedes notaron su volante, a ver, ¿quién tiene un volante de invitación? ¿Dónde tienen sus volantes de invitación? ¿No tienen? Ok, nosotros tenemos más volantes allí para repartir. Queremos que ustedes se lleven esta noche. Pero les voy a decir, el tema de esta noche es la profecía del dominio del mundo. Acabamos de ver cómo Dios conoce el fin desde el principio. Pero mañana ya vamos a entrar a la profecía del surgimiento del anticristo. Porque antes de que Jesús venga, a la salida les vamos a dar a que todos se lleven un volante. Sí, pueden llevarse varios para invitar a otras personas. Si ustedes creen que lo que hemos visto en esta noche es impresionante, mañana vamos a ver la profecía del surgimiento del anticristo. Porque antes de que Jesús aparezca en las nubes del cielo, va a aparecer el reinado del anticristo. ¿Saben ustedes que esto ya está a las mismas puertas? Ya se han puesto las bases en el mundo para el reinado del anticristo. Y ustedes van a ver lo impresionante que es esa profecía. La de hoy nos sirvió de base. Vamos a concluir por aquí, porque esta noche tenemos una ceremonia muy especial. Esta noche hay almas que van a sellar su pacto con Cristo Jesús a través del bautismo. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo pueda hacer el milagro hoy de transformar estas vidas para gloria y honra de su nombre.